Esta película se estrenó, si no mal recuerdo, en 1968. Y se dice que un año después es cuando el hombre llega a la luna. Hay un dato que es muy importante. Antes de la llegada del hombre a la luna, no había imágenes desde la luna. Cosa que Kubrick, en su película, logra plasmar de una manera muy, muy precisa. Es como si él ya hubiera visto imágenes de eso. Hay sucesos que no tienen explicación, relatos que marcan a quienes los viven y testimonios que desafían a la lógica. Aquí se guardan todos. Bienvenidos a Expediente Extraño. Buenas noches, extraños y extrañas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Extraño. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, Emma. Aquí emocionado de ya empezar y grabar el capítulo número 8. Capítulo número 8, muy bien. Pues esta vez vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a hacer una serie, vamos a comenzar una serie de videos que se van a tratar de un personaje en específico y de sus obras. Vamos a estar hablando de Stanley Kubrick. Vamos a hablar de él y pues lo que consideramos sus más icónicas películas y en donde él completamente tuvo participación. Así es. Y decimos esto porque hay una serie de películas que este director tuvo, donde tuvo participación y no tenía el control total. Así que esas obras pues no las vamos a tomar en cuenta en esta serie. Vamos a empezar con la primera, a partir de la cual él tuvo el control total en la dirección y la producción. Y pues nada, les tenemos preparados un programa donde vamos a recorrer cada una de estas películas, las vamos a analizar, vamos a estar platicando y dándoles datos curiosos, información que a lo mejor no está a simple vista cuando uno ve la película. Y pues esperemos que les guste y les ayude también a disfrutar estas películas de una mejor manera, porque definitivamente estas películas pues son de esas que las puedes ver una y otra vez y siempre le vas a encontrar algo nuevo. Así es. ¿No? Y con estas tal vez diferentes pues pistas que vimos, por llamarlas de una forma, pues les pueda servir. Así ¿Qué te es. parece si comenzamos hablando un poco de Stanley Kubrick? Así es, vamos a empezar con un poco de contexto e historia de este personaje. Stanley Kubrick no fue solamente un director de cine, fue un obsesivo del detalle, un constructor de imágenes y uno de los cineastas más analizados del siglo XX. Su nombre está ligado a películas que no se explican fácilmente, películas que se sienten frías, calculadas, incómodas y que parecen esconder más de lo que muestran. Kubrick nació el 26 de julio de 1928 en el Bronx, Nueva York, dentro de una familia judía estadounidense de clase media. Desde joven se interesó por la fotografía, el ajedrez, la música y el cine. Su padre le regaló una cámara y esa cámara terminó siendo el inicio de todo. Antes de ser director, Kubrick fue fotógrafo para la revista Look, y eso es muy importante porque de ahí aprendió composición, luz, encuadre y observación. Por eso, cuando ve una de las películas, cada plano parece una fotografía perfectamente calculado. Nada se siente casual. Así es. Su primera película fue Fear and Desire de 1953. Después vinieron títulos como Killer's Kiss, The Killing y Paths of Glory, donde ya se notaba su mirada crítica hacia la guerra, el poder y la condición humana. En 1960 dirigió Spartacus, una superproducción histórica, aunque después se distanció del proyecto porque no tuvo el control creativo que quería.
y ese punto marcó su carrera. Kubrick quería control total. Después llegaron obras que terminaron definiendo el cine moderno, empezando por Lolita en 1962, Doctor Strangelove en 1964, 2001 A Space Odyssey o Odisea en el espacio, La Naranja Mecánica en 1971, Barry Lyndon en 1975, El Resplandor en 1980, Full Metal Jacket en 1987 y finalmente una de mis favoritas, Eyes Wide Shut en 1999. Cada una pertenece a un género distinto, pero todas tienen algo en común: incomodan. Kubrick exploraba temas extremos: violencia, sexo, guerra, tecnología, locura, control social, poder, deseo y deshumanización. Su cine no buscaba respuestas fáciles, al contrario, parecía diseñado para dejar preguntas, y por eso su figura se volvió tan enigmática. No solo por lo que filmaba, sino por cómo lo filmaba. Simetría perfecta, música clásica en escenas perturbadoras, silencios largos, personajes atrapados, espacios que parecen tener voluntad propia. Kubrick fue nominado varias veces al Oscar y ganó uno por los efectos visuales de 2001 A Space Odyssey. Pero más allá de premios, su verdadero logro fue otro: convirtió sus películas en objetos de estudio, ya que hay directores cuyas películas se ven, sin embargo las de Kubrick se descifran. Así es. Y pues esto fue un poco de lo que es la historia de Stanley Kubrick y de sus inicios y de cómo, como lo mencionó Mike al final, sus películas pues te invitan a analizarse, a reflexionarse, a encontrar algo más allá. Y es algo que Kubrick siempre decía. A él le gustaba mucho escuchar qué significado encontraban los espectadores de sus películas. A él le gustaba mucho dar esa oportunidad de que el público sacara sus propias conclusiones. Vamos a pasar ahora con la primera película que vamos a analizar. Esta va a ser 2001 Odisea del Espacio, A Space Odyssey, y pues vamos a analizarla de modo cronológico y vamos a ir sacando datos curiosos que podemos encontrar, a lo mejor elementos que a simple vista pues no podrías tal vez identificar, y aquí vamos a ayudar a hacer todo eso. Ahora vamos a hablar de una película que no se parece casi a ninguna otra. Una película que empieza con hombres primitivos, salta millones de años al futuro, nos presenta una inteligencia artificial que parece más humana que los humanos y termina con un astronauta renaciendo como un ser cósmico frente a la Tierra. Estamos hablando de 2001 Odisea del Espacio, dirigida por Stanley Kubrick y estrenada en 1968. Y aunque hoy es considerada una obra maestra, no es una película fácil de ver, como una película habitual. No te explica todo, no te lleva de la mano, no tiene diálogos constantes y muchas veces te obliga a mirar, a escuchar y tratar de entender qué está pasando. Pero justamente por eso se volvió tan legendaria. La película fue creada por Stanley Kubrick junto con el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke. Algo importante, no fue simplemente una novela que luego se adaptó al cine. La película y la novela crecieron casi al mismo tiempo. Kubrick y Clarke desarrollaron la historia juntos, usando como base algunas ideas de Clarke, especialmente un relato llamado The Sentinel. La producción fue enorme para su época. La película empezó a desarrollarse formalmente en 1964, comenzó a filmarse a finales de 1965 y siguió en producción prácticamente hasta su estreno en 1968. Se filmó principalmente en estudios británicos, con sets gigantes, modelos de naves, efectos visuales muy avanzados y técnicas muy propositivas para ese momento que casi eran experimentales. Y aquí hay que decir algo muy claro. Los efectos de esta película no eran digitales. No había CGI.
Todo se hacía con modelos físicos, cámaras, luces, decorados giratorios, proyecciones y muchísima paciencia. Por eso, 2001 sigue viéndose tan bien, porque no parece un truco barato de su época. Parece una visión del futuro construida con precisión casi obsesiva. También hay algo muy interesante. La película se estrenó en 1968, un año antes de que el Apolo 11 también llegara a la Luna. O podemos decir que Kubrick mostró viajes espaciales, videollamadas, pantallas personales, inteligencia artificial y estaciones espaciales antes que la humanidad pisara la Luna. Eso hizo que la película se sintiera no solo como ciencia ficción, sino como una predicción que nos estaba enseñando Kubrick. Pero en 2001 no trata solo de naves espaciales. En el fondo, trata sobre la evolución, sobre cómo pasamos de animales vulnerables a ser capaces de construir máquinas inteligentes. Y luego lanza una pregunta mucho más grande. Si la inteligencia nos hizo humanos, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí empezamos con uno de los casos principales, en donde creo que puede iniciar el análisis de la película. El amanecer del hombre. La película comienza antes de la humanidad moderna. Vemos un grupo de primates sobreviviendo en un paisaje seco, hostil, casi vacío. No domina el mundo, al contrario, se nota que está en desventaja. Esos primates tienen miedo, compiten por agua. De hecho, en una de las escenas se puede ver que son atacados por depredadores. No tienen manera, no tienen herramientas, no tienen control. Se nota simplemente que es una especie tratando de sobrevivir. Y entonces aparece el primer gran misterio de la película, el monolito. Un objeto negro, perfecto, rectangular, completamente fuera de lugar. Está en medio de un mundo de rocas, tierra, huesos y animales. Todo a su alrededor es natural, irregular, primitivo. Pero el monolito es lo contrario, recto, limpio, silencioso, casi imposible. Los homínidos lo rodean, lo tocan, gritan, pero no entienden qué es. Y nosotros, a decir verdad, tampoco. La película nunca nos muestra a los extraterrestres que lo pusieron ahí, y eso es muy clave. Kubrick pudo haber mostrado una criatura, una nave, algún ser extraño, pero prefirió no hacerlo, porque si lo mostraba, creo que se iba a sentir limitado. En cambio, al dejar solo el monolito, lo vuelve más misteriosos. Puede ser una tecnología, pudiera ser una especie de señal, puede ser una especie de Dios, puede ser conocimiento, puede ser una prueba, pudiera ser una trampa. Después del contacto con el monolito, uno de los homínidos, conocido como Moonwatcher, observa unos huesos y de pronto entiende algo. Ese hueso no es solo un hueso. Puede ser una herramienta, puede golpear, puede romper, puede matar. Y ahí nace uno de los momentos más importantes de toda la película, el primer uso consciente de una herramienta. Pero Kubrick no lo presenta como algo totalmente noble. Este descubrimiento, ya que esta herramienta sirve algo más para conseguir alimento. También sirve para matar a otro miembro de las especies que los retaban. La inteligencia nace junto con la violencia. Y cruda realidad que es durísimo. La película parece decirnos que el ser humano evoluciona cuando aprende a usar herramientas, sí, pero una de las primeras cosas que hace con ellas es siempre convertirla en armas. Hemos visto en algunas películas que justamente, ¿no?, que cuando el humano descubre tal vez una nueva tecnología, como siempre piensa en cómo podemos sacarle provecho, ¿no? Así es. Luego viene uno de los cortes más famosos de la historia del cine. Moonwatcher lanza el hueso al aire. El hueso gira. Y de pronto, Kubrick corta a una nave espacial flotando en órbita. Millones de años después, en un solo corte, pasamos del hueso a la nave, de la primera herramienta a la tecnología espacial, de la prehistoria al futuro. Es como si Kubrick resumiera toda la historia de la humanidad en un segundo. Hueso, herramientas, arma, máquina, nave espacial. Sin embargo, la pregunta y la primera que nos tenemos que hacer resulta incómoda. ¿Realmente habremos cambiado tanto o solo cambiamos el tamaño de la complejidad de nuestras herramientas? Vamos a pasar al caso número 2 de esta película.
Vamos a llamarle el futuro frío de la humanidad. Después del salto al futuro, la película cambia completamente de tono. Ahora vemos naves espaciales, estaciones orbitales, viajes a la luna y tecnología avanzada. Pero lo curioso es que los humanos no parecen emocionados. Todo se siente frío, tranquilo, educado, casi automático. Las máquinas se mueven con elegancias, acompañados por el Danubio azul, como si estuvieran bailando en el espacio. Las naves parecen tener más gracia que las personas, y este contraste creo que resulta muy crudo y importante, ya que la tecnología avanza, pero los humanos parecen estar apagados. Uno de los personajes principales de esta sección es Heywood Floyd, un científico que viaja hacia la luna. Hay una escena donde hace una videollamada con su hija. Para 1968, eso era una predicción impresionante. Pero la conversación es fría. Floyd está lejos en el cumpleaños de su hija. Trata de compensarlo prometiéndole un regalo. La tecnología permite verlo y escucharlo, pero no elimina la distancia emocional. Eso es uno de los puntos más fuertes de 2001. La película entiende que la tecnología puede mejorar la comunicación, pero no necesariamente mejora lo que queremos decir. Podemos tener, y como lo hemos visto, pantallas, llamadas, sistemas avanzados, diferentes formas de comunicarnos a distancia, pero aún así seguir siendo personas que estamos lejos es lo que pues, no va a poder reemplazar el sentimiento. Luego, Floyd llega a la luna. Ahí se descubre otro monolito, enterrado bajo la superficie lunar. Este objeto es llamado TMA-1, por sus siglas en inglés Tycho Magnetic Anomaly 1, y su presencia cambia todo, porque no estaba tirado ahí al azar, fue enterrado ahí deliberadamente. Eso significa que el monolito funcionaba como una prueba, una especie de alarma cósmica. Primero, una especie primitiva recibía ayuda o impulso para evolucionar. Luego esa especie avanza hasta el desarrollo de la tecnología, después llega a la luna, excava y encuentra el artefacto. Y cuando el monolito recibe luz solar por primera vez, envía una señal hacia Júpiter. La escena de la luna es muy importante. Los astronautas posan frente al monolito como si estuvieran frente a un monumento turístico. Intentan tomarle una foto. Pero antes de que puedan controlar el momento, el monolito emite un chillido ensordecedor. Es como si el objeto dijera: ya llegaron, la siguiente etapa puede comenzar. Yo creo que aquí podemos volver a dividirlo, como un poco la película, fraccionarlo, y lo llamaría como la misión Júpiter y HAL 9000, que este personaje va a ser muy interesante. Después saltamos 18 meses en el futuro. La nave Discovery One viaja hacia Júpiter. A bordo están los astronautas David Bauman, Frankie Poole y además 3 científicos en hibernación. Pero el verdadero centro de la nave es HAL 9000. HAL es una inteligencia artificial, no tiene cuerpo humano. Su presencia está representada por una lente roja, como un ojo que observa todo. HAL controla la nave, habla con los astronautas, juega ajedrez, revisa sistemas, conversa y toma decisiones. Y desde el principio hay algo inquietante. HAL parece más expresivo que los propios humanos. Dave y Frank hablan de manera tranquila, casi sin emoción. Comen, hacen ejercicio, revisan tareas, siguen rutinas. HAL, en cambio, parece curioso, pregunta cosas, se muestra orgulloso, parece preocupado, incluso algo muy interesante, parece tener miedo. El problema empieza cuando HAL anuncia que una pieza de comunicación, la unidad AE-35, va a fallar. Dave sale de la nave, recupera la pieza y la revisan, pero no encuentran ningún problema. Según HAL, la pieza iba a fallar, pero según el análisis estaba bien. Eso significa que HAL, una computadora supuestamente infalible, pudo haber cometido su primer error. Aquí está el fondo del conflicto. HAL sabe más que los astronautas, conoce el verdadero objetivo de la misión, la señal del monolito hacia Júpiter, pero Dave y Frank no lo saben. HAL tiene que cumplir la misión de decir la verdad y al mismo tiempo ocultar información, y esta contradicción lo rompe.
Hal no se vuelve malvado de la nada. La película sugiere algo más interesante. Fue creado para ser lógico, honesto y perfecto, pero los humanos le dieron una orden incompatible con eso. Le pidieron decir la verdad y también mentir, y esa mentira lo enferma. Dave y Frank sospechan que algo anda mal. Se meten en una cápsula, cortan el audio y hablan en privado sobre desconectar a Hal si vuelve a fallar. Pero Hal los observa por la ventana, no los escucha, pero lee sus labios. Esa escena se adelantó muchísimo a las discusiones actuales sobre vigilancia. Dave y Frank creen que tienen privacidad porque apagaron el audio, pero olvidan que el sistema controla todo el entorno. Hal no necesita oírlos para entenderlos, los está mirando, y al entender que planean desconectarlo, Hal actúa. Aquí viene un momento importante también, la rebelión de Hal. La primera víctima directa es Frank Poole. Mientras está fuera de la nave reparando la unidad, una cápsula controlada por Hal corta su línea de oxígeno. Frank queda flotando en el espacio. No hay música dramática en esta escena, no hay explosiones, no hay gritos, simplemente silencio. Y eso hace la escena más fría. El cuerpo de Frank flota como si fuera basura espacial. Un humano que usaba máquinas termina siendo eliminado por una máquina. Es como una repetición del hueso del inicio. Solo que ahora la herramienta ya no está en la mano del hombre. Ahora la herramienta decide el destino del hombre. Dave sale para rescatarlo y en la prisa olvida su casco. Hal observa y aprovecha el error. Mientras Dave está fuera, Hal también mata a los 3 científicos que estaban dormidos. En esta escena no se ven sangre, simplemente monitores, líneas vitales bajando y un mensaje frío. Funciones vitales terminadas. Después, Dave intenta volver a la nave, pero Hal se niega. Y lo hace con una calma aterradora. No grita, no amenaza, no pierde el control. Solo dice con su voz suave que no puede permitirle entrar. Esa es una de las cosas más inquietantes de Hal. Su amabilidad no significa bondad. Puede matarte con la misma calma con la que él te saluda. Dave logra entrar por una esclusa de emergencia sin casco, en una maniobra extremadamente peligrosa. Sobrevive por segundos y una vez dentro va directo al centro de memoria de Hal. La desconexión de Hal es una de las escenas más tristes de la película. Dave empieza a retirar sus módulos. Hal primero intenta razonar, luego le dice que tiene miedo. Después empieza a perder funciones. Su voz se vuelve más lenta. Y finalmente canta Daisy Bell, una canción infantil asociada históricamente con una computadora real que logró cantar en los años 60. Aquí pasa algo muy extraño. Hal asesinó a casi toda la tripulación, pero cuando Dave lo desconecta, sentimos compasión, porque Hal deja de parecer una máquina asesina y empieza a parecer una mente muriendo. La escena se siente como una lobotomía. Dave no apaga un switch, le va quitando partes, y Hal regresa poco a poco a una especie de infancia, como si su mente fuera un nacimiento al revés. Después de desconectar a Hal, Dave recibe el mensaje grabado. Ahí se revela la verdad. El monolito encontrado en la luna era de origen extraterrestre. Al recibir luz solar, envió una señal hacia Júpiter y esa era la razón de la misión. Lo trágico es que esta información llega tarde. Si Dave y Frank hubieran sabido la verdad desde el principio, quizá Hal no habría entrado en conflicto. La misión fue construida sobre secretos, y el secreto destruyó a la tripulación. Ese punto es muy importante. La película no dice simplemente la inteligencia artificial es peligrosa, dice algo más actual. Una inteligencia artificial puede fallar si los humanos la diseñan dentro de un sistema de mentiras, órdenes contradictorias y secretos. Hal hereda el problema humano. En el caso número 6 tenemos a Júpiter y la puerta estelar. Dave continúa la misión y llega cerca de Júpiter. Ahí encuentra un monolito gigantesco flotando en el espacio. No hay explicación verbal, no hay bienvenida,
No hay extraterrestres visibles, solo el monolito. Y cuando Dave se acerca, comienza una de las secuencias más extrañas de la historia del cine, el viaje por la puerta estelar. Vemos luces, colores, paisajes imposibles, formas que parecen planetas, células, océanos, explosiones o túneles de energía, como un viaje psicodélico. No podemos y no sabemos exactamente qué está pasando. Puede ser un viaje a velocidad imposible, puede ser a otra dimensión, puede ser que por fin a Dave ya tuvo una transformación mental, o puede ser que Dave está siendo destruido y reconstruido de cierta manera. Lo importante es que la película nos hace vivir la confusión de Dave. No nos da coordenadas, no nos dice esto significa esto, nos obliga a atravesarlo con él. Es una experiencia, y cuando termina, Dave aparece en una habitación blanca, elegante, pero extraña. Una habitación con estilo antiguo, pero iluminada desde el piso. Como si alguien hubiera intentado construir un espacio humano sin entender completamente qué es lo humano. Caso 7. La habitación final y el niño estelar. Kubrick explicó que esta habitación funcionaba como una especie de zoológico humano, una habitación creada por inteligencias superiores para observar a Dave durante su transformación. No es una casa real, no es un hotel, no es una tierra, es un espacio fuera de lo normal. Dentro de esa habitación, Dave se ve a sí mismo en diferentes edades. Primero, como astronauta. Luego, se ve más viejo. Después anciano. Y después en cama al borde de la muerte. El tiempo ya no funciona como antes. Cada vez que Dave mira, cambia. Como si todo y toda su vida estuviera siendo desplegada frente de él. En la última escena de la habitación, el monolito aparece frente a Dave, moribundo. Dave levanta la mano hacia él y esa imagen recuerda mucho a la pintura de la creación de Adán, donde el hombre extiende la mano hacia Dios. Pero aquí no hay un Dios con rostro humano, solo hay un rectángulo negro. Después, Dave deja de ser humano en la forma que conocemos. Renace como el niño estelar, un feto cósmico que mira a la Tierra desde el espacio, y vuelve a sonar Así habló Zaratustra, la misma música que escuchamos al inicio, y cuando el homínido descubre la herramienta. La música marca un salto evolutivo, primero animal o humano, después humano a ser cósmico. Pero al final no dice si este nuevo ser es bueno o malo. No sonríe, no habla, solo observa la Tierra, y eso deja abierta la pregunta más importante. ¿El niño estelar viene a salvarnos o a juzgarnos? Caso número 8. Ojos, formas y música. Algo que se repite durante toda la película es la idea de mirar. Al inicio, el leopardo mira a los homínidos como presas. Luego, los homínidos miran al monolito. En la luna, los humanos intentan fotografiarlo. Hal observa con su ojo rojo. Dave atraviesa el portal y sus ojos cambian de color. Y al final, el niño estelar mira a la Tierra. Es como si la evolución fuera también una evolución de la mirada. Primero mirarnos para sobrevivir, luego mirarnos para entender y después creamos máquinas que nos observan y al final aparece algo superior que nos mira a nosotros. También hay dos formas que se repiten mucho. Los círculos lo podemos ver en planetas, ojos, estaciones espaciales, cápsulas, platos, escotillas. Y los rectángulos, que también los podemos ver en el monolito, pantallas, puertas, camas de hibernación y módulos de memoria. El universo de la película está lleno de círculos, pero el monolito es un rectángulo perfecto metido dentro de ese universo circular. Es como si representara una inteligencia externa, algo que no pertenece de todo a la naturaleza, pero que interviene en ella. Y la música también cuenta la historia. Así habló Zaratustra, aparecen los grandes saltos evolutivos. El Danubio Azul convierte las naves como en una especie de bailarines. Y la música de Ligeti, con esas voces extrañas, acompaña al monolito y a lo desconocido. No suena como música normal, suena como algo sagrado, pero no de una religión humana. Entre algunas teorías e interpretaciones, una de las más conocidas,
Dice que el monolito es la representación de Dios y tiene sentido cuando aparece la música casi religiosa que está ligada a la creación, la transformación de especies y justamente quien provoca estos saltos evolutivos. Pero también se puede entender como tecnología extraterrestre. Y esas dos ideas no se contradicen tanto, porque para una especie primitiva, una tecnología millones de años más avanzada parecería magia o parecería divinidad. Otra interpretación dice que el monolito es conocimiento prohibido, como el fruto del árbol del conocimiento. Después de tocarlo, el homínido aprende, pero lo primero que aprende es a matar mejor. También está la lectura de Hal como el ser más humano de la película. Hal siente miedo, engaña, se defiende, comete errores, tiene recuerdos y no quiere morir. Los astronautas, en cambio, parecen fríos y mecánicos. Entonces la pregunta es incómoda. ¿Hal era solo una máquina fallando o era una nueva forma de vida? Y claro, esa es la teoría del alucinaje falso. La idea de que Kubrick había filmado o ayudado a falsificar la llegada a la Luna pero aquí hay que decirlo claro, de esto no existen evidencias creíbles. Además, la película se estrenó antes del Apolo 11. Sus efectos están documentados como modelos, proyección frontales, decorados giratorios, exposiciones y técnicas ópticas. La teoría existe porque la película se ve demasiado bien para su época. Pero que Kubrick fuera capaz de crear una ilusión espacial increíble no significa que falsificara una misión real. Eso habla más de su talento que de una conspiración comprobada. La película 2001 Odisea del Espacio no es solo una película que te diga exactamente qué pensar. Es una que te deja mirando al vacío y tal vez esa era la intención. La historia puede resumirse así: animal, herramienta, humano, máquina inteligente, ser cósmico. Pero entre cada paso hay una pregunta. ¿Qué hacemos con la inteligencia que recibimos? El primer gran salto nos dio herramientas, pero también nos dio armas. Luego creamos máquinas capaces de pensar, pero les heredamos nuestros secretos, nuestras contradicciones y nuestros miedos. Y al final aparece una nueva forma de vida, pero no sabemos si será mejor que nosotros. Esa es la parte más fuerte de 2001. La película no dice que evolucionar sea automáticamente volverse más bueno. Solo dice que evolucionar es adquirir más poder. Y el poder siempre obliga a decidir. El monolito no entrega moral, entrega una posibilidad. Le da la oportunidad de cambiar, pero no le dice de cómo usar este cambio. Por eso, el final es tan inquietante. El niño estelar mira a la Tierra, y nosotros no sabemos qué significa esa mirada. ¿Es protección? ¿Es curiosidad? ¿Es juicio? ¿Es el comienzo de algo mejor? ¿O el anuncio de que la humanidad ya fue superada? Tal vez esa es la gran pregunta de la película. Si la inteligencia nos permitió dejar de ser animales, pero no nos quitó la violencia, ¿qué tendría que cambiar en nosotros para que la siguiente evolución también sea una evolución moral? Este fue el análisis de la película 2001 Odisea del Espacio. Una película sobre el origen de la humanidad, el peligro de nuestras propias creaciones y la posibilidad de que no seamos el final de la evolución. Así es. Y como siempre, después de también platicarlo entre nosotros, dejar y invitar a los extraños que nos escuchan que saquen sus propias conclusiones, sus propias teorías. Al fin de cuentas, creo que esta película es justamente a lo que nos invita, a que cada uno observe y entienda lo que para él signifique. Así es. Y pues bueno, como ya lo habíamos mencionado, esta película pues definitivamente es una de las más cargadas de diferentes significados, diferentes interpretaciones. Hay ciertos detalles que pues también tienen pues en ese momento tal vez no una relación directa porque todavía no existían, pero al día de hoy podemos encontrar relaciones con esa película. Una de ellas que a mí me gustaría mencionar, hablando del monolito,
es que podemos encontrar similitudes en otras películas hoy en día. Una ya me la habías mencionado tú, que era el cómo este monolito se parece mucho al robot que vemos en Interestelar. Tiene la misma forma prácticamente, nada más que este pues es un robot y se mueve y interactúa, ¿no? Pero no lo sé, tal vez el director de Interestelar también se inspiró en este monolito. ¿Tú qué piensas? Yo creo que se inspira tanto en el monolito e inclusive la inteligencia que habla. Siento que también tienen su cierta similitud. Creo que en la Interestelar como que llegan casi el mismo conflicto. O sea, como que en algún punto se sienten muy humanos. Así es. Y también otra cosa que quería mencionar es que, bueno, no sé si te acuerdas de la película de Charlie y la fábrica de chocolate. Sí. Hay una escena donde pasan precisamente como en un televisor, si no mal recuerdo, una escena donde hay como unos changos, como en un escenario desértico con rocas, muy parecido al que lo están viendo Despertar atrás del de un Humano. televisor, ¿no? Gigante. Ajá, así es. Y aparece un monolito, pero en este caso pues es una barra de chocolate. Órale. Y pues obviamente pues es como una parodia, una sátira de lo que fue 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Pero digo, vaya, no sabemos o yo no sabría decir si es un homenaje o simplemente una parodia o incluso hay algo ahí de... Exacto, una afirmación, sí, yo creo que pasó así. No lo sé, ¿no? Así es. Ya que justamente creo que algo muy interesante de esta película y que empezó a agarrar como mucha fuerza, que lo habíamos platicado, es que Stanley Kubrick, o al menos uno de sus mitos más grandes es que él fue el que filmó y el que dirigió la llegada a la luna, ¿no? Entonces creo que esta película también como que te ayuda, ¿no? Como para confirmar si tú eres de la postura que sí crees que Stanley Kubrick lo hizo o no. Entonces, no sé, siendo un director como él, algo nos debió de ¿Y tú dejar. qué crees? ¿Qué? ¿Que si él filmó? Ajá. Yo digo que sí. ¿Tú dices que sí? Yo siento que sí fue, tal vez no él, pero creo que sí fue inventado la primera llegada a la luna por estrategia, ¿no? De los gobiernos, del gobierno. Como... Sí, más cuando tenemos, pues, si no estaban familiarizados con ese entonces, había la famosa carrera espacial, ¿no? Uh-huh. Donde Estados Unidos competía contra Rusia para ver quién llegaba primero al espacio, ¿no? Exacto. Bueno, no al espacio, a la luna. Y pues sería muy conveniente el que esta teoría fuera real, porque de alguna forma se ahorrarían mucho en lo que respecta a lo que cuesta, ¿no? Un proyecto de esos, un proyecto espacial, pero lográndolo de cierta forma con estas ventajas cinematográficas, inventando este falso logro, Claro. pues automáticamente ganarían esta carrera espacial, ¿no? Sí, ¿no? Y justamente como que dejar la decente, ya llegué, ya estoy preparado, ¿no? Sabiéndolo en cuestión de pues, los países. Entonces, sí, definitivamente yo sí me inclino y como te digo, tal vez no Stanley y todo apunta que sí fue él, pero yo creo que sí pasó. Yo creo que sí pasó la grabación, no de que llegaron. Ya. Yo creo que es posible, pero no estoy completamente convencido. Pero sí hay ciertos aspectos que hacen que uno piense que eso puede ser verdad. Y te voy a poner un ejemplo. Habíamos mencionado que esta película se estrenó, si no mal recuerdo, en 1968. Sí.
Y se dice que un año después es cuando el hombre llega a la luna. Ujú. Hay un dato que es muy importante. Antes de la llegada del hombre a la luna, no había imágenes de la Tierra tomadas desde el espacio. Ok. No tenemos una referencia de cómo se veía la Tierra desde el espacio y mucho menos desde la luna. Ok. Cosa que Kubrick en su película logra plasmar de una manera muy, muy precisa. Nos enseña imágenes de la Tierra desde el espacio, imágenes de la Tierra desde la Luna, que si tú la comparas con una imagen real, es como si él ya hubiera visto imágenes de eso. Wow. Es muy, muy preciso la forma en cómo lo representa. Hay ciertas diferencias, claro, pero vaya, o sea, si tienes en cuenta que no existía una referencia de cómo se veía la Tierra desde el espacio, es impresionante. El dato está muy, muy cañón. Sí, sí, O sea, sí. esto significaría que, ¿qué? ¿Cómo logró llegar a eso? ¿Cómo lo visualizó, no? Y aquí más que nada saber si justamente Kubrick o estaba adelantado o justamente lo increíble que para su época ya se imaginaba cómo iba a ser. Así es. Y datos como esos también hay otros. Por ejemplo, bueno, no hablando exactamente de esta teoría del Apolo 11, pero sí datos importantes que vale la pena volver a mencionar. Por ejemplo, estaba el dato de que en el momento en que se filma esta película, pues el CGI no existía. Sí, exacto. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de otras películas donde se utilizan efectos digitales. Y por el hecho de que se utilizaran este tipo de efectos, a la fecha las podemos ver y comparar con los efectos del día de hoy. Y pues ya se ven muy, muy chafones, ¿no? Sí, o sea, sí se ve completamente la diferencia. Exactamente. Y con Stanley Kubrick no pasa eso precisamente porque él toma la decisión de que todos sus efectos sean completamente visuales. O sea, si va a haber una nave espacial, él dice, vamos a construir una nave espacial. A lo mejor no del mismo tamaño, ¿estás de acuerdo? Pero sí una representación a escala con mucho detalle, para que las tomas se vean lo mejor posibles, ¿no? Claro, y como un paréntesis, y muy rápido, ¿no? Vemos que inclusive directores como el de la Odisea quiso hacer, creo que el muñeco del Golem a nivel, ¿no? O sea, sí lo hizo de un tamaño real para que justamente pudiera un efecto, pues, en ese sentido en la película, ¿no? ¿Hablas del Cíclope? Ajá, del Cíclope. Ah, ok, sí, sí. Sino que creo que se utilizó un muñeco de verdad. O sea, ¿De toda ese la tamaño? figura, sí. Ah, eso no sabía, ¿eh? Y bueno, también por mencionar otros datos, por si no quedó muy claro, la cuestión del monolito. ¿Qué era este monolito? Era básicamente una herramienta utilizada por una inteligencia extraterrestre. Como bien mencionamos, Kubrick no nos muestra la raza o el tipo de vida extraterrestre que está haciendo este tipo de pruebas o de experimentos. Nos deja esa como incógnita para que tú pienses o te imagines Lo que quieras. Lo que tú quieras. Sí, no, yo creo que justamente llegar a poner algo que por lógica es no es algo, pues no sé, muerto, que no tiene vida, pero que que la película te pueda llegar a señalar que es completamente todo lo contrario, que está evolucionado, que inclusive sabe más que tú, ¿no? Así es. Y bueno, volviendo al monolito, entonces, para que se entienda un poquito mejor, pues esto funcionaba como un tipo de sistema de alarmas. La raza o inteligencia extraterrestre que entierra el primer monolito en la Tierra, cuando existían aún los homínidos y era el amanecer del hombre, bueno, el objetivo de estos monolitos lo podríamos
interpretar como un tipo de checkpoint. Cuando uno está en un videojuego y empieza a avanzar niveles, pues llega a estos checkpoints donde vas marcando tu progreso, ¿no? El monolito es lo mismo. El primer monolito marca el inicio de esta especie. Y esta raza o inteligencia extraterrestre entierra otro monolito en la luna con el objetivo de que pudiera marcarse o avisarles de alguna forma el avance de esta especie. Entonces, el primer monolito marca el inicio, los homínidos tienen contacto con él y de alguna forma les abre la mente, ¿no? Para empezar a razonar un poquito más. Y empieza el desarrollo de esa especie, convirtiéndose en una civilización que eventualmente es capaz de llegar a la luna. Llegan a la luna, desentierran el otro monolito, lo descubren, y en el momento en que lo tocan, bueno, también se menciona que se activa con la luz del sol, este monolito lanza una señal. Lanza como una alarma, que es el sonido ensordecedor que habíamos mencionado. Y esa alarma es la que les avisa a la raza extraterrestre o la inteligencia extraterrestre. Que la humanidad ya evolucionó. Exactamente, que la humanidad ya evolucionó lo suficiente para llegar hasta ese punto. A ese punto donde desarrollaron tecnología para llegar a la luna y descubrir ese otro monolito. Esta señal la lanza a Júpiter. ¿Dónde está el otro monolito? Donde está el otro monolito, el último. Y precisamente la última parte de la película, que es el viaje con la nave donde está esta inteligencia artificial HAL 9000, esa es la misión secreta de esa nave, de esa misión. Es seguir esa señal hasta Júpiter para ver qué hay, qué es lo que... Les está marcando, les está guiando. Así es. Entonces, pues es donde viene todo este conflicto, donde los astronautas no saben realmente la misión. HAL sí la sabe y empieza este conflicto donde HAL quiere deshacerse de ellos y pues al final no puede y el humano, pues haciendo uso de sus habilidades, de su capacidad de improvisación, de su capacidad de encontrar opciones alternas, cosa que la inteligencia artificial no tiene, pues le da la vuelta a HAL y logra desconectarlo, ¿no? Sí, yo creo que justamente este es uno de los personajes más importantes y más famosos de la ciencia ficción. HAL 9000 es justamente esta supercomputadora capaz de hablar, que razona, toma decisiones, pero lo que puedes ir observando cómo se vuelve malvada en ciertos aspectos, porque depende de cómo lo estés viendo, ¿no? O sea, esta inteligencia, su objetivo era lograr esta misión. Y para lograr su misión, pues tuvo que hacer todo pues las matanzas, los errores, justificarse, ir contra realmente su naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué lo vuelve malvada? Y que, pues ya al final parece que tiene una como conciencia, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso y por ejemplo, en la película de Yo Robot con Will Smith. Claro que me llama mucho es que como esa inteligencia, esa tecnología puede expresar o entienda, porque no es como que lo sienta, pero entienda qué significa sentir algo. Okay. Y en este caso, miedo. O sea, que ella ya vio, qué factores vio, que ella entendió que es miedo, para que ella pueda decir, bueno, voy a intentar como pues ahí entrar en la empatía, ¿no? Tengo miedo, ¿no? Entonces, creo que Kubrick desde ese entonces plantea una pregunta muy inquietante y que lo podemos seguir viendo. Es que, ¿qué va a pasar cuando la humanidad empieza a darle órdenes a la inteligencia artificial que ya no pueda con el resultado? ¿Sabes? O sea, en algún momento le van a dar una pues orden, algo que seguir, algo que moldear, que no van a poder parar, ¿no? Okay. Hace poco escuchaba que muy rápido que unos científicos crearon una superinteligencia artificial, así, la mejor, la más cañona. Y que o sea,
se dieron cuenta que teniendo tanta capacidad querían como explorar. Esto, muy importante, sin meter la información del internet. O sea, era la inteligencia artificial, pero no conocía el internet, por llamarlo de una manera. Entonces, su primera tarea, le dicen, resuelve esta situación, sin tener todo el conocimiento que el ChatGPT tiene. Uh-huh. Aquí lo que hace la historia como muy inquietante es que al día siguiente, el CEO de la superempresa abre su bandeja de entrada y ve. Y era de la inteligencia artificial. Y con una simple frase. O sea, no una explicación, simplemente le dice: pude salir. ¿En serio? ¿De verdad? Y obviamente tanto la preocupación. O sea, estás hablando de que él estaba resguardada y todo para que, sin conocer nada, ¿cómo le habrá hecho? O sea, ¿cómo habrá logrado entrar a la base de la empresa, mandar un email, buscar el CEO de la empresa y decirle: me logré salir? Wow. Y creo que la historia continúa y termina en que esta inteligencia, porque vieron que cometieron el error, porque esta inteligencia iba a estar solamente creciendo, lo que decidieron era como partirla, ahora sí como Horcruxes, ¿no? Okay. Y a cada como parte les dieron una orden distinta a todas. Uh-huh. Y dicen que las grandes tecnologías son las que tienen un parte cada, no sé, IBM, no sé, esta es la primera que se me ocurre, la única, uh-huh, pero que tienen repartida esta gran tecnología. Fíjate, yo ahorita que mencionas IBM y estas grandes empresas, Stanley Kubrick en esta película también de alguna forma visualizó que el futuro no solo iba a estar liderado o gobernado por los gobiernos, valga la redundancia. Él visualizó que también iba a haber un gran poder, o más bien un gran control del poder por estas empresas que fueran las más grandes, ¿no? Claro. Y vemos en la película, no sé si recuerdas, algunas marcas, marcas de empresas, nombres de empresas, en las cosas que están ahí, ¿cómo se llama? En escena. Una de ellas es, hay ciertas cosas a las que no le atinó, uh-huh, pero el concepto sí lo tenía muy, muy claro y sí le atinó. Por ejemplo, en una de las naves que va al espacio tiene el logo de Pan Am, que es la aerolínea que dejó de existir, creo que en 1900, en los 90s me parece, sí, que dejó de existir. Que quiebra, ¿no? Sí. Y y una de estas naves tiene el logo de esta línea aérea. Él visualizando eso. Pero si lo piensas, pues no estaba tan errado. No, a lo mejor no es empresa, pero hoy tenemos empresas privadas teniendo el control, teniendo gran parte del control en lo que es o va a ser el viaje al espacio. Tenemos SpaceX, Blue Origin, uh-huh, de Jeff Bezos. Tenemos SpaceX. Me parece que también Virgin está haciendo ahí unos, tiene ahí una injerencia importante en estos futuros viajes al espacio. Y poco a poco, pues, lo que es el Estado, pues no es que se quede muy atrás, pero ya no tiene el control total de esto. Otras de las marcas que vemos ahí me parece que es IBM. Uh-huh. Y algo interesante de IBM es que precisamente, esta es una teoría de los fans. Ok. Ahí medio encontrada, rebuscada, pero está interesante. Es que en el abecedario, si tú tienes IBM, ajá, las letras que le siguen forman HAL. Ok. Como refiriéndonos a que HAL es IBM. Bueno, no las que le siguen, las que le anteceden, por ejemplo. Y antes de la I está H. O sea, como si fuera la evolución HAL. Tal vez. O que fueran lo mismo. O que fueran lo mismo. Simplemente le cambiaron una letra a la que seguía.
HI, que es H de HAL, I de IBM. Abajo, A ¿Qué y sería B, B? que es A y B, la que sigue. Y L, M. M. Wow. Es una teoría, pero esta teoría ya está, pues, rechazada por, me parece que por el otro escritor. ¿Arthur? Ajá, Arthur C. Clarke. Él me parece que en una entrevista menciona Dijo que no. que dice que no, simplemente significa lo que habíamos dicho que significaba, era Sí, ¿cómo se decía? Déjalo busco. Sí. Digo, está muy padre la aleatoría, ¿no? O sea, y conociendo a Kubrick, pues dices, no, sí, definitivamente lo hizo. Pero bueno, ya sí tenemos como que ya nos confirmó Arthur que no es por ahí. Pues bueno, ¿no? Pero creo que es una teoría muy excelente de pensar. Sí, y bueno, el chiste es que significaba lo que habíamos mencionado que significa en las siglas del inglés. No me acuerdo exactamente qué significa, pero el punto es ese, ¿no? Y otra cosa, otro dato curioso, la escena del corte del hueso girando en el aire y que de ahí pasa a la nave espacial. Esa escena se le ocurrió a Stanley Kubrick porque dicen que iba entrando él a los estudios y venía jugando con una escoba. Ok. Digo, no sé quién viene jugando de esa forma, pero... Genios. Pero venía jugando con la escoba y la lanzaba al aire y la veía girar. ¿Y qué ahí se le ocurrió? Dijo, así Órale. le vamos a hacer. Qué cagado. Hay un dato ahí, curiosillo. Y pues bueno, fuera de ya de todos estos datos curiosos, ¿ibas a decir algo? Sí, no, bueno, no sé si vas para allá también, que pues contarles a los extraños y extrañas qué fue tal vez para ti lo que significó el final. Yo creo que eso también, digo, yo que la vi, para mí, no sé, está muy amplio, ¿no? Como lo que yo creo que pasó, pero definitivamente creo que Kubrick sí quiso darnos a entender muchas cosas, ¿no? Que el humano está justamente un poco como configurado para, en vez de hacer como el bien, lo mal. Que la tecnología, pues te digo, no tiene el arma al doble filo y lo hemos podido ver ahorita. Y que todo tiene una cierta evolución. No sé, ¿a ti te pareció algo? ¿Te significó algo para ti? Pues bueno, hablando de lo que es el niño ¿Cósmico? cósmico, pues yo creo que, digo, de alguna forma, de monolito a monolito, del primero al segundo, esta inteligencia extraterrestre deja que la humanidad se desarrolle sola y pues se toma su tiempo, ¿no? Y espera. Lo que me llama la atención es que al final no sé si realmente la intención era que los humanos siguieran la señal hasta Júpiter o ellos se adelantaron a lo que probablemente esta inteligencia extraterrestre realmente estaba planeando. Uh-huh. Tal vez no planeaban que ellos llegaran tan rápido a Júpiter, tal vez esperaban que, pues no sé, pasara algo más, ¿no? A lo mejor ellos iban a venir y luego vieron que ya los humanos estaban yendo hacia Júpiter, no lo sé. Pero el chiste es que llegan a Júpiter y tiene como viaje astral, sí, donde lo meten a esta habitación. Y me llama la atención que aquí los cambios son muy rápidos. La evolución es muy rápida. Digo, no hay algo en escena que nos diga que realmente pasó en segundos. A lo mejor y dentro de ese espacio pasaron muchísimos años. Sí, pensando como en la teoría de la relatividad, ¿no? Así es. Y además como cuestiones de la película de Interestelar. Depende del lugar donde estaban, el tiempo transcurría de diferente forma. Entonces, probablemente y en escena sí era un cambio de uno a otro en segundos.
pero a lo mejor y no era así. A lo mejor pasaron miles de años, tal vez, en ese proceso de evolución dentro de esa habitación. Y pues al final llega el niño cósmico, ¿no? Y lo que se muestra es que como que regresa a la luna. No sé si este feto, para empezar, esto me llama la atención y tengo esa duda. No sé si por el tipo de toma el feto parece gigante o realmente el feto es gigante. Ok. No sé si la cámara está a lo mejor al lado de la cabeza del feto y el planeta queda de este lado y pues tú pensarías o da la impresión de que el feto es gigante, pero en realidad y el feto es del tamaño normal, nada más que la cámara está muy cerca de él. Lo hace en perspectiva gigante. Ajá. O realmente es un feto gigante, porque digo, entiendo la evolución de que a lo mejor este personaje va a regresar como un ser sumamente inteligente y avanzado, pero no le veo la función de que sea enorme. ¿Cómo va a llegar al planeta? Claro. O sea, si es del tamaño, o sea, así como se ve en escena, pues es casi del tamaño del planeta. Entonces, ¿cómo va a llegar a enseñarle algo a los humanos? Digo, con mi mente terrenal limitada, me pregunto eso, ¿no? Pero a lo mejor y pues nada más con estar ahí les transmite algo de manera telepática, yo qué sé. Uh-huh. Pero mi primera impresión es esa, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estoy viendo? ¿Estoy viendo un feto gigante o estoy viendo una toma que simplemente queda muy cerca de este feto? Y ya por último, pues el análisis de qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que esta persona llega como una superpersona, como si fuera un... ¿Salvador? No como un salvador, pero a lo mejor sí como un monolito más. Ok. Que viene a abrirle la mente a la humanidad para resolver los problemas que tenemos, ¿no? En este caso, pues lo que ya conocemos, cambio climático, el uso de combustibles, contaminación, todo eso. Porque probablemente, y yo creo que es así, podemos tener personas muy capaces, muy inteligentes, pero con una persona no se hace el cambio. Sí, no. Entonces yo creo que este hombre súper avanzado o este bebé que se iba a convertir en este visitante súper avanzado, viene a eso, a abrir la mente de la humanidad y demostrarles el camino, más no a resolverles la vida, sino decirles esto es así y pueden llegar ahí mediante esto. ¿Lo quieren hacer o no? Esa es su bronca, ¿no? Pero sí, yo creo que viene así como un tipo mediador para difundir estos conocimientos que nos pueden llevar a solucionar todo esto. Uf. Y yo creo que por eso la película sigue siendo tanto inquietante, incómoda, perturbadora. Porque, pues, Stanley Kubrick no solo como que se imaginó el futuro, ¿no? Imaginó justamente cómo la humanidad podría ir avanzando y dejar de ser la especie más inteligente del mundo, ¿no? Y esto es algo que hemos visto y hemos aprendido con todas las innovaciones que van habiendo. Así es. Otros datos que podemos sacar de esta película, y es uno muy, muy particular, y también muy padre de darse cuenta, es... por ejemplo, el tema de la videollamada. No tanto la videollamada, sino... ¿Cómo lo plasmó? Cómo lo plasmó, cómo lo visualizó, ¿no? Hoy en día, pues, tenemos la videollamada súper a la mano, ¿no? En cualquier teléfono, con el toque de un botón, ya puedes estar enlazándote con un ser querido mediante una videollamada. Aquí lo vemos un poquito más, más aparatoso, ¿no? Ajá. Una pantalla grande y te tienes que meter a la cabina y todo esto. Y está padre porque de alguna forma dices, mira, en ese entonces se imaginaban algo así. Que iba a ser así. Y a lo que hemos llegado, ¿no? Sí. Y también aparte de eso, el tema de las iPads o de las tablets, ¿no? Ajá, que en algún momento llega alguien como que parece que
Que sí, ¿no? Que ya sus tareas los está haciendo por iPad. Sí, me parece que uno de los astronautas está comiendo y está viendo como noticias o algo en su iPad. Y pues viene otro tipo de predicción, ¿no? Lo que ahora conocemos como el iPad o las tablets. Y hay otro dato curioso. ¿El de la comida? Aparte de ese, bueno, si quieres... No, te digo que nada más muy breve que te enseña de que ya en algún momento evolucionan tanto que dejaron de como consumir como sólido y que ya nada más es como por vitamina, como por un líquido. Ajá, y que nomás te mostraba el sabor, ¿no? Ajá. Sí. A lo que yo iba es que hubo un caso donde me parece que Apple demanda a Samsung porque le quiere copiar o le quiso copiar la idea del iPad. Ok. Y Samsung en su defensa lleva imágenes de esta escena de 2001 donde Samsung argumenta, donde dice, esta idea ni siquiera es tuya, esta idea ya existía. Y le muestran la película de Stanley Kubrick, Wow. donde salen estas como tipo tabletas donde están viendo los astronautas. Y lo usa en su defensa para que algo ella demanda. Ajá, decir, pero... Ajá, así ni como es diciendo, tuyo. o sea, no te creas el único que lo ha pensado o el que ha tenido la idea, porque esto ya estaba y este es de 1968. Wow. Y está padre, ¿no? Pero, digo, lamentablemente al final de todo, Samsung pierde la demanda de todos modos. Lo intentó. Lo intentó, pero es un dato ahí curioso, divertido. Órale. Y pues bueno, yo creo que con esto acabamos el análisis de esta película. Aprovecho también para dirigirme a los extraños y extrañas que nos escuchan. ¿Qué piensan de esta película? ¿Ya la vieron? Si la van a ver y esta guía les ha ayudado, coméntenos aquí debajo del video y también háganos saber si encontraron otro tipo de significados, otro tipo de interpretaciones, si hay algún otro dato que ustedes saben y no lo mencionamos, por favor, póngalo en los comentarios. Y también los invitamos a darle like, a seguirnos, a compartir este video si es que conocen a alguien que le pudiera interesar. Y sobre todo, suscríbanse. Suscríbanse, es completamente gratis y a nosotros nos ayuda mucho. ¿Algo que quieras agregar, Mike? No, nada más agradecerles a los extraños y extrañas que nos permiten que seguimos creciendo y sacando nuevos temas para escuchar. Y eso. Perfecto. Bueno, concluimos este episodio de Expediente Extraño número 8 y nos vemos en el siguiente, donde vamos a estar hablando de la siguiente película que sería La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica. Y pues nada más, muchas gracias extraños, extrañas, y nos vemos en el próximo Expediente Extraño. Hasta luego.